Recuerda darle like a este video y compartir buen karma pasando este video a tu círculo de amigos. También te recuerdo de suscribirte a nuestra página de YouTube y activar la campanita de notificación. ¿Qué tal? José Luis Morales. Pues así muy rápido me hicieron una pregunta en mi página de Facebook y pues aquí va la respuesta. La pregunta era ¿por qué en la larga 6 se hace, por ejemplo, muchos de los parries no se hacen de la forma convencional? ¿Por qué, por ejemplo, en Unfurling Lens hacemos el parry de esta forma en lugar de hacerlo de esta forma como normalmente lo hacemos? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, la respuesta es simple, y eso en cualquier sistema de enfoque realístico con armas, sea sistemas filipinos o sistemas, por ejemplo, Krav Maga o Kempo, nosotros entendemos que si una persona te ataca con un cuchillo, aunque seas la persona más experta, te va a cortar, vas a salir cortado. La diferencia es si vas a llegar al hospital o no. Y eso es una realidad que tenemos que aceptar. Aunque seas el cinta negra séptimo, octavo, noveno dan, si alguien te ataca con un cuchillo, tienes que asumir que te va a cortar. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las áreas del cuerpo que definitivamente no vas a llegar al hospital? Bueno, el cuello, la carótida es una. Cortar me refiero, no apuñalar, eso son otras cosas, pero cortar, ¿sí? Braquial, la arteria braquial que viene debajo del brazo. La femoral, ¿sí? Y a partir de ahí, la parte interna del brazo. Toda esta parte de aquí es esta parte de acá. Tiene demasiadas arterias. Toda esta parte, ¿sí? Si te cortan aquí, un cuchillo bien afilado, ustedes se imaginan, mis huesos están en esta posición acá. Más o menos es media pulgada de carnita y tendones, etcétera, aquí arriba. Y aquí abajo estamos hablando de 1,5 pulgadas, esta parte. Una cortada de 1,5 pulgadas aquí abajo, o sea, lo más probable es que cuando llegue la ambulancia tú ya te hayas desangrado, entrado en shock y posiblemente paro cardíaco, etcétera. Si te cortan de esta parte, es más probable que si logras, que solo es una cortada y no más, y logras detener la hemorragia, posiblemente vas a llegar al hospital. Por eso cuando tú haces parries en la forma larga 6, en la larga 6 son ataques contra cuchillo, palo y pistola. Cuando son ataques de cuchillo, normalmente los ataques en la 6 son estocadas, pero al mismo tiempo que la persona hace, digamos, apuñala, hay que recordar que esto tiene filo, ¿sí? Si una persona apuñala y regresa, si tú, por ejemplo, bloqueas de esta forma y regresas, te puede cortar en la parte que no quieres que te corte. Si tú haces el chequeo o el parry de esta forma y te corta aquí de este lado, tienes más probabilidad de sobrevivir. No quiere decir que sea ideal. Por eso, si una persona te enseña un cuchillo, la técnica más efectiva es yoko. O sea, yo corro. Si la persona saca el cuchillo, yo corro para el otro lado, no porque sea cobarde, sino porque no quiero poner mi vida en un riesgo innecesario. Pero si no tienes ninguna otra opción, porque ya sea que no puedes escapar o estás defendiendo la vida de un ser querido, por ejemplo, y no tienes otra opción que enfrentar a la persona con el cuchillo, practica tus técnicas, practícalas en serio, como que tu vida dependiera de ello. Y
aprende también, practica. Digamos, haz combate con una persona con un cuchillo de práctica, nunca cuchillo de verdad, cuchillo de práctica, así como este, ¿sí? Y ponte a hacer combate con él. Si tú lo marcas o le pegas sin salir cortado, quiere decir que vas teniendo un buen timing, ¿verdad? Pero lo más probable es que te va a cortar. Otra forma interesante de trabajar, o digamos, práctica de combate con cuchillo, es utilicen una t-shirt que sea una blanca, que no van a volver a usar porque va a quedar manchadísima. Y lo que hacen es que pueden forrar esto con masking tape, y el masking tape lo pueden pintar con pintalabios rojo. Entonces, cada vez que la persona te corta, te deja una marca roja en la camisa o donde sea, y así tú puedes ver realmente qué tan buenos son tus reflejos, qué tan bueno es tu sentido de la distancia. ¿Ok? Otra cosa interesante cuando trabajamos técnicas de cuchillo o de pistola, en armas en general, ¿ok? Pero es mucho más aplicable cuando estamos hablando de técnicas contra cuchillo o técnicas contra una persona con una pistola amenazándote, ¿ok? Y es en la tercera fase del estudio de las técnicas. Está la fase 1, que es la fase ideal, que son las técnicas como están escritas o de forma estándar. Está la segunda fase, o la fase 2, que es la fase de ¿qué pasa si? What if? ¿Qué pasa si esto? ¿Qué pasa y el otro? Y vamos adaptando la técnica dependiendo de pues las preguntas que van saliendo cuando la aplicamos. ¿Okay? Y la tercera parte es lo que llamamos la fase de formulación de las ecuaciones del movimiento. ¿Okay? Y en esa fase hay 7 procesos que se pueden aplicar en esta fase. ¿Okay? De hecho, todos estos procesos y toda esta teoría, que es mucho más avanzada, está disponible en mi página de Patreon para los miembros VIP. Donde voy explicando, o sea, a un nivel más profundo, pero así rapidísimo, entre esos 7 procesos de las cosas que podemos hacer, como insertar y en fin, ¿okay? Hay un proceso que se llama delete, o sea, eliminar. Y eliminar significa básicamente desnudar la técnica hasta el hueso. Significa quitarle todas las partes que son no esenciales. Hay personas que piensan que hacer buen Kenpo es insertar más y más y más movimientos. No necesariamente más es mejor. Algunas veces menos es mejor. Algunas veces vamos a simplificar, por ejemplo, técnicas de desarme contra armas. Vamos a hacer la Take 1 y vamos a pegar en el ojo 2 y desarmamos y hacemos acá, pegamos una patada y le hacemos una serie de golpes, etcétera, etcétera. Posiblemente, si yo hago la misma técnica, 1, y desarmo inmediatamente y salgo de ahí, voy a tener más chances de sobrevivir. Es la misma técnica, solo que le quité muchas partes que son no esenciales. ¿Okay? Igual con las técnicas contra cuchillo. Tenemos muchas técnicas en Kenpo y nuestras técnicas a veces tienen de muchos movimientos y no es algo malo, es algo bueno. ¿Okay? Pero a veces la gente no entiende el objetivo de por qué nuestras técnicas tienen tantos movimientos. Son prácticas, es una práctica de los patrones de movimiento. ¿Okay? Pero en cualquier momento, un buen practicante de Kenpo, como digo, va a desnudar la técnica hasta el hueso y va a dejar nada más lo esencial. Y cuando eso pasa, ustedes se van a dar cuenta. Por ejemplo, ustedes miran, la vez pasada tenía una conversación con alguien que practica
Comando Krav Maga, que es un sistema israelita de combate, ¿verdad? Y él me decía, es que las técnicas de Krav Maga son mucho más efectivas. Entonces le digo yo, bueno, enséñame, ¿qué es lo que estás haciendo? Oh, mira, y me empieza a explicar. Digo yo, oh, como esto, ¡pap! Y la misma técnica. Le digo yo, esta técnica se llama Triggered Salute. Nada más que tú solamente estás haciendo el primer movimiento. O sea, en una situación real, posiblemente mientras más simple es mejor. La diferencia es que al ser Kempo un sistema más sofisticado, tiene la ventaja de que se puede expandir y ajustar a cada circunstancia de una forma mucho más perfecta. Cuando un sistema como Krav Maga, por ejemplo, es un sistema mucho basado en coordinación motora gruesa, completamente. Todos los movimientos son simples, adelante, atrás, golpeo. O sea, es algo que cualquier persona puede aprender. Kempo requiere un poquito más de coordinación cuando lo hacemos de forma más sofisticada, pero si simplificamos la técnica, tenemos algo muy parecido a un sistema como el que acabo de mencionar. ¿Okay? Lo que lo que Kempo hace es que ayuda a las personas a tener el criterio para analizar, hacer el tipo de análisis que estoy haciendo ahorita. La mayoría de gente no lo va a ver, esa técnica sirve, técnica no sirve, eso es mucho, porque no entienden. ¿Okay? Es como quererle explicar teoría de física cuántica a un albañil. ¿Okay? No es que el albañil no sepa, el albañil va a saber de construcción de edificios, va a saber de mezclar el cemento, va a saber de algunas cuestiones muy básicas y rudimentarias. ¿Okay? Pero tratar de explicarle teoría de física cuántica es un poco más complicado, ¿sí? A una persona que estudia, digamos esto, enseñarle esto a otro no es tan complicado. ¿Por qué? Porque, o sea, para poder llegar a ese tipo de teoría tiene que haber estudiado un poco de química, física, etcétera, etcétera. Los principios son los mismos, solo que aplicados a una escala mucho más limitada, digámoslo así. ¿Okay? Con esto los dejo, entonces, para que lo tengan en cuenta, cuando trabajan con armas, sobre todo cortantes, tienen que tener cuidado de no exponer partes del cuerpo que sean extremadamente vitales. ¿Okay? Van a salir cortados igual, pero es más probable que sobrevivan. ¿Okay? A corta distancia, un cuchillo es tan o a veces más peligroso que un arma de fuego. A corta distancia, el cuchillo es extremadamente delicado. ¿Okay? Entonces, y por lo tanto, cuando se entrena hay que ser. Por eso yo recomiendo que la gente aprenda un poco de sistemas filipinos, porque son, cuando tiene que ver con armas cortantes, son los mejores, específicamente en esa área. Así como en pelea con el piso, gente de Jiu-Jitsu, son extremadamente efectivos. Cuando es de proyecciones o digamos de parado al piso, la transición de parado hacia el suelo, gente de judo y gente de lucha grecorromana son extremadamente efectivos. ¿Okay? Mediana distancia, boxeadores. Larga distancia, sistemas coreanos. Y Kempo se adapta. Kempo se adapta y eso es lo hermoso del sistema. ¿Okay? Con eso los dejo. Recuerda visitar mi página patreon.com/José Luis Morales y acceder a información más extensa en mis membresías estándar, membresía VIP, membresía nivel instructor y membresía para operador de escuelas.